Pues miren, ustedes ya lo conocen, es el doctor Emilio Cárdenas. Muchísimas gracias, Emilio, por acompañarnos. Ojalá nos puedan regalar un aplauso para el doctor Emilio Cárdenas, que viene a compartir sus recuerdos vivos con nosotros. Sí. Y vienes feliz para decirnos y hablarnos del valor de la cultura que tiene esta alcaldía Iztapalapa. Pues el privilegio es de Iztapalapa para el mundo. Exactamente, recordando así ya. a Los Ángeles Azules. Exactamente. Y recordando algo muy importante a los de aquí y a los que nos ven. Estamos en una alcaldía que tiene más de 8,000 murales públicos. ¡Caramba! Es la galería abierta más grande del mundo. Es Sí. una obra extraordinaria. 8,000 murales. Murales públicos en las calles. Es una cosa única en el mundo. Si me da tiempo, hablaremos de Arnold Belkin, a quien yo conocí. Y voy a irme a algunos recuerdos, porque esta alcaldía, que era un lugar muy olvidado, muy dedicado para recibir expulsiones de pueblos que venían a México Sí. y que se asentaban en lugares de viejas haciendas porfirianas, estaba en condiciones sociales muy graves cuando le proponen a un arquitecto, tuve el honor de trabajar con él, el Sí. arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, se lo propone el secretario de Educación, Víctor Bravo Aguja, hacer una universidad, la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Y En el Iztapalapa. creador en Iztapalapa es el arquitecto Ramírez Vázquez. Sí. Y esto significa algo muy importante para nuestra cultura. Es la primera transformación de la universidad, que no sea la autónoma nuestra, donde estuvimos tú y La yo. UNAM, ajá. Una modernización con nuevos métodos, con un nuevo sistema por trimestres. Es una verdadera revolución en la educación superior. Esa se origina aquí en Iztapalapa con el arquitecto Ramírez Vázquez. Y el encargado de la parte de ciencias sociales era un amigo mío, el doctor Luis Villoro, el papá de Juan. El papá Entonces de Juan. trajo gente, evidentemente de nuestra universidad, a crear este centro extraordinario de educación, que luego se hizo otras unidades en diferentes delegaciones, 6 o 7 en Iztapalapa, en Xochimilco y en otros lugares, pero la rectoría aquí. De manera que esa renovación de la educación universitaria del siglo XX se origina en Iztapalapa. Y los estudiantes que venían aquí conocían el mundo, el tejido social, los problemas de esta comunidad y crecieron siendo responsables también de esta situación de nuestra patria, ¿no? Tan importante, ¿no? Además, había que seguir la escuela que deja una Universidad Nacional Autónoma de así. México. Yo digo, seguirla o hasta superarla. El reto era ofrecer una gran calidad. Yo creo que ¿no? superarla, porque fue una modernización. Se cambiaron los semestres, eran trimestres. Sí, era toda una diferente, transformación sí. donde participaron las mentes más brillantes de ese momento, Sí. creando un centro de cultura para recrear el tejido social de Iztapalapa. Sí. Eso es importantísimo, ¿no? Y yo creo que hay otra cosa muy importante, eso fue en el 74, ¿no? Sí, 74 cuando se crea eso. Y luego hay otro momento muy importante en el año 2000 de un amigo mío también, Alejandro Aura, un hombre polifacético, poeta, ensayista, actor de televisión, actor de cine, teatro, que era en ese momento el director del Instituto de Cultura de la Ciudad de México. Sí. Que se transformó en la Secretaría de Cultura posteriormente. Y él se viene a crear aquí el primer faro de artes y oficios de Oriente. Ese faro que está en la carretera que va a Puebla, Faro de Oriente, enfrente exactamente. de Ciudad Nezahualcóyotl, lo hizo Alejandro Aura. Que marca toda una línea de trabajo creativo. Extraordinaria, que se fue reproduciendo hasta llegar a esta cosa maravillosa, que son las utopías, que es un ejemplo también para el mundo. Las utopías que se crearon aquí en el sexenio pasado por nuestra actual jefa de gobierno es algo excepcional. Oye, Emilio, ¿y estos 8,000 murales? Sí.
¿Cómo nacen? ¿Cómo Pues, están pues, distribuidos? 8,000 es Pues verdaderamente... es algo excepcional. Mira, el que vino en el 84, yo creo, a decorar, a hacer murales muy importantes es un canadiense, Arnold Belkin. Arnold Belkin. Se volvió mexicano, fue muy amigo mío y él, con la ayuda de 8 muchachos de aquí, hace los murales de la UAM de Iztapalapa. Entonces yo creo que esa acción tan extraordinaria sobre la ciencia, ¿no? Todo lo que está representado ahí es la ciencia y el conocimiento, tiene un efecto tal que de ahí se desprende, yo creo, la tradición de murales abiertos en la calle, que es único en el planeta, ¿no? De veras es algo excepcional. Y Arnold Belkin forma con gentes que eran de aquí, que lo ayudan a hacer esos murales tan importantes en el centro de la rectoría de la UAM, esa tradición que ha logrado un hecho que a mí me parece excepcional en el mundo, en nuestro país y en el mundo. Nada como eso. Exactamente. El ejercicio de pintar un mural, asesorados, guiados, inspirados, como haya sido por un artista como Arnold Belkin, ¿qué significa para los jóvenes que siguen esa línea? Pero también, Emilio, las personas mayores. Exacto. También aquí entre nosotros debe haber pintores. Claro, hay pintores y además están muy representados en murales. Sí. Es una parte muy importante de los temas, ¿no? Como México aporta realmente al mundo el movimiento muralista Sí. de los años 20, Sí. se sigue eso, un canadiense que se hace mexicano da un ejemplo en Iztapalapa y eso hace que la gente viva rodeada de murales, como en ningún otro rincón del planeta, ¿no? Eso a mí me parece de una importancia que crea comunidad, que se está reflejando la gente. Todo lo que están ahí es lo que ellos ven en la calle, en su casa, a las personas mayores, a los niños, a las mujeres. Todos tienen un contenido social, porque él fue alumno de Siqueiros, ¿no? Viene a México muy joven, se mete a la Esmeralda, donde se forma, Sí. pero sigue más bien el camino de la pintura social de Siqueiros, ¿no? Pues tenemos, ya para ir cerrando, tenemos tres tareas. Una, recordar a la UAM Iztapalapa, Sí. donde han egresado grandes personajes. Seguir de cerca el trabajo de Faro de Oriente A ver, claro. y ver cuántos murales podemos ver de esos 8,000 que dices que Pero están además aquí. ahora nos han prometido las utopías en la Ciudad de México. Bueno, Esto ya vamos es a algo ver, importantísimo, vamos a ver. ¿no? Claro que las Exactamente. veremos. Muy Es bien. una obra social, cultural y arquitectónica excepcional también en el mundo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, A ti, Emilio Fati. Cárdenas. Como siempre, un Fati. placer.